Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo versículo por versículo. Hoy vamos a estudiar el libro profético de Amós. Vamos a hacer la introducción y el capítulo 1 en esta serie que se llama Profetas Menores. Y el título que vamos a estudiar el día de hoy es El juicio de Dios a las naciones. Y antes de leer el texto, vamos a leer los primeros versículos y capítulo 1, estamos viviendo tiempos diferentes en nuestra Latinoamérica. Es triste hoy día escuchar el exceso de poder, el abuso de poder en ciertos países en Latinoamérica, que nos queda orar, pedir a Dios, pero también nos queda entender como iglesia cuál es nuestra posición, qué debemos de hacer, cómo debemos ser de ayuda y de bendición en medio de estos temas sociales o conflictos sociales, donde el rico se hace más rico y el pobre más pobre, donde aquel poderoso político que tiene las posibilidades de ayudar al más necesitado, pero no lo hace. ¿Sabes? Esto es lo mismo que enfrentaba Amós. Un exceso de poder, un exceso de riqueza y un extremo en pobreza, un extremo en injusticia, muy parecido a lo que hoy vivimos en Latinoamérica en muchos países. Así que vamos a orar, leer y luego orar y empezamos nuestro estudio. Dice Amós, este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones, 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás o Joás, era rey de Israel. Esto es lo que vio y oyó, dice. La voz del Señor rugirá desde el monte Sión, su voz tronará desde Jerusalén. Los buenos pastizales de los pastores se secarán, y la hierba del monte Carmelo se marchitará y morirá. Entonces, vamos a orar y continuamos con nuestro estudio. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por este libro de Amós que nos va a enseñar mucho acerca de tu voluntad y de cómo dirigirnos en medio de estos disturbios sociales que enfrentamos en este momento en el país del norte, que nosotros hoy mismo recordamos. Oramos igual por Venezuela, oramos por la situación que están viviendo, no solamente ellos, nuestros hermanos en Cuba, nuestros hermanos también en otros países donde los conflictos están aumentando, aún en Nicaragua. Como latinoamericanos sentimos la situación difícil que experimentan nuestros pueblos hermanos, pero ayúdanos a entender qué dice tu palabra y ayúdanos a entender también cómo debemos actuar en medio de esta situación. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a las personas que se van conectando. No estamos lejos de la situación política que enfrentamos, ni estamos ajenos, ni estamos ciegos, ¿no?, de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero vamos a dejar que la palabra del Señor nos enseñe, nos instruya, nos corrija, nos anime. Y miren, vamos a recordar un poco. Para entrar en el tema, un poquito, recuerden que Reino Unido, que ya lo tenemos ya grabado desde David, que empieza, tenemos 3 reyes del Reino Unido, que vendría a ser David, Saúl y Salomón. Y luego el reino se divide en el norte, y yo tengo una flechita, si lo puedes ver, su primer rey es Jeroboam, pero ahora estamos hablando de Jeroboam II, y los profetas hablaron del juicio. ¿Sabes? El año 722, Asiria conquistó y terminó con este reino. El reino del sur lo vamos a estudiar más adelante. O sea, cuando hablamos de Amós, tenemos que ver, estamos hablando del reino del norte. ¿Quién escribió el libro? Amós. ¿Y cuándo fue escrito? El año 765 al 750 antes de Cristo. Ahora, ¿a quién fue escrito? ¿Saben a quién? A Israel, que es el reino del norte. ¿Y cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Recuerden que estoy haciendo la introducción. Miren, la razón principal fue pronunciar el juicio de Dios sobre Israel, que es el reino del norte. Valga la redundancia para que se quede bien grabado.
Pronunciar el juicio de Dios sobre Israel debido a la desobediencia, la idolatría y la opresión contra los pobres. Eso es la razón por la cual se escribió. Ahora, vamos a ver un poquito de lo que es el panorama general, lo que nos va a traer este libro, que lo pondríamos en 5 partes, ¿no? Por ejemplo, la introducción está desde el capítulo 1, versículo 1 al versículo 2, y vamos a ver oráculos o profecías contra las naciones, desde el capítulo 1, versículo 3 al capítulo 2, versículo 16. La tercera parte serían los sermones contra la nación de Israel, capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 14. Luego vamos a ver las visiones del juicio en el capítulo 7, versículo 1, 9 al 10. Y luego otra vez vamos a ver estas visiones en el capítulo 9, versículo 11 al 15. Así que en la introducción vamos a ver el mensaje de un pastor de ovejas. ¿Y cuáles son los oráculos o profecías contra las naciones del capítulo 1, 3 al 2, 16? Primeramente, profecía contra Damasco, contra Gaza, contra Tiro, contra Edom, contra Amón, contra Moab, contra Judá y contra Israel. Nosotros vamos a estudiar ahora las 6 primeras naciones en este estudio. Luego, cuando vemos con los sermones contra la nación de Israel, tenemos que recordar Amós 3:1. Escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel. Y luego cuando vemos las visiones de juicio, vamos a hablar del capítulo 7, 1 al 9, al capítulo 9 al 10, las langostas, el fuego, la plomada, el fruto maduro y Dios junto al altar. Y luego las últimas visiones de juicio: en aquel día restauraré la casa de David y los plantaré firmemente allí en su propia tierra. A eso se trata. Entonces, ¿cuál es el tema? Como estamos hablando, ¿por qué se escribió? Es el juicio que vendrá sobre Israel por tratar a los demás, especialmente a los pobres, con injusticia. Versículos clave, ¿sabes? Están en Amós capítulo 3, versículo 1 al 2, Amós 4:12, Amós 5:15 y Amós 5:21 al 24. ¿Cómo vemos a Cristo en Amós? Jesucristo, quien tiene toda la autoridad para juzgar, también es aquel que restaura a su pueblo. Entonces, estamos haciendo la introducción de este libro. Recuerden que son 9 capítulos que vamos a ver, y recuerden que estos comprenden dentro de lo que se llama profetas menores, por eso nuestra serie se llama Profetas Menores, y vamos a estudiar estos 12 profetas. Hasta ahora, este es el segundo, ya hemos estudiado Jonás, Amós y luego va a ser Oseas. Y algunos dirán, ¿por qué? Porque ya hice también en la introducción de Jonás. O sea, vamos a ir primero con los profetas del norte, porque fue el primer reino conquistado, 722, por los asirios. Y el sur fue conquistado el año 586 por los babilónicos, y eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces ya tenemos a quién escribió, la fecha, la razón principal, el contenido, el panorama general del libro, y vamos a seguir con la introducción de este libro. Quinta pregunta, me gusta hacer preguntas, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo histórico entonces del libro? Miren, Amós fue un profeta de Judea, no fue de Israel, pero fue llamado a entregar un mensaje primordialmente a las tribus del norte de Israel. Y el trasfondo histórico: políticamente, era un tiempo de prosperidad para Israel. Bajo el reinado largo y seguro de Jeroboam II, no es el Jeroboam I, que él dividió el reino, sino esto ya pasó Jeroboam II, quien, siguiendo el ejemplo de su padre, se llamaba Joás, y eso lo pueden ver en 2 de Reyes 13:15, de manera significativa restauró los límites de Israel, y en 2 de Reyes 14:25 también habla de esta situación política. O sea, políticamente estaba muy bien. Ahora, ¿qué más? Era un tiempo de paz, tanto con Judá como con sus vecinos más distantes. Pero la amenaza que estaba continuamente presente de Asiria fue subyugada tiempo atrás en ese siglo debido al arrepentimiento de Nínive, recuerdan, ante la predicación de Jonás. Podemos ver eso en Jonás capítulo 3, versículo 10. Pero espiritualmente, este es el quinto punto del trasfondo histórico, fue un tiempo de corrupción desenfrenada y decadencia moral. Y eso lo muestra el capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 10 al 13 y 2 de Reyes 14, 24. Entonces, en la historia, ¿cómo
ubicamos ahora este libro? Yo tengo un cuadro desde el 850 a.C. hasta el año 700. Si tú estás viendo este estudio, va a ser muy bueno porque es muy didáctico. Pero si lo estás escuchando, primero vamos a ver los reyes de Asiria desde el año 790 en adelante. ¿Quién es Salmanasar? Que gobierna del 783 al 773. Y luego viene Asurdán III del 733 al 755. Asur-Nirari del 755 al 745, pero ojo con este Tiglat-Pileser III, que gobierna del 745 al 727. Este entra mucho en actividad al final de los días del Reino del Norte, y Salmanasar V del 727 al 722. Entonces, ¿cuáles son los reyes de Israel, los reyes del norte, contemporáneos a estos reyes asirios? Joás, del 798 al 782 que gobierna, pero Jeroboam II, si lo he remarcado por eso con rojo, del 793 al 753, son contemporáneos. ¿Con quién? Con Zacarías, con Salum, con Menahem, con Peca y con Oseas. O sea, después de Jeroboam suceden 25 años más y el reino es conquistado, y algunos gobiernan un mes, algunos gobiernan 6 años, 2 años, 9 años, y al final Oseas es llevado prisionero a Asiria. Recuerden que las 10 tribus del norte fueron llevados cautivos por este rey Salmanasar V de Asiria en el año 722. Todo eso ya lo tenemos grabado, por si acaso, en el libro de Segunda de Reyes. Lo puedes buscar, Segunda de Reyes, Calvary, Arequipa, y te va a aparecer versículo por versículo. Ahora, Jonás y los profetas de su época del Reino del Norte, ¿quiénes eran? Eliseo, Jonás, pero también está Amós. Y a nosotros nos interesa Amós, por eso lo he puesto con rojo, del 767 al 755. Y luego viene Oseas, que lo vamos a estudiar más adelante, 755 al 714, describiendo la situación de Israel, que era desastrosa, pecaminosa. Ahora, este es el periodo, si lo tienes ahí, del 770 hasta el 760, que nos interesa en este estudio de Amós. ¿Cuáles son los reyes de Judá? Porque este es el reino del sur. O sea, capital Jerusalén, Amasías del 796 al 767. Usías o Azarías del 790 al 739. Jotam del 750 al 731 y Acaz del 735 al 715. ¿Y cuáles son los profetas de Judá contemporáneos de Amós? Mira, Joel del 825 al 808 y Miqueas. Así que esa es la parte histórica, y tenemos también a Isaías contemporáneo dentro de este grupo. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo dentro de la historia de este periodo del Reino del Norte. Recuerda que en el norte se quedaron 10 tribus y en el sur 2 tribus. Capital del norte, Samaria; capital del sur, Jerusalén. Ahí ya tenemos el contexto histórico. Pero vamos a seguir rápidamente con la introducción número 6. Entonces, ¿cuáles son las características de este libro? Mire, primero, Amós es uno de los primeros libros proféticos. Segundo, el libro incluye un epígrafe, que vendría a ser como un resumen de todo lo que va a pasar, los oráculos o las profecías contra Judá, Israel, algunos países vecinos, juicios contra Israel, 5 visiones simbólicas y una promesa final de restauración y bendición mesiánica. ¿Qué más? Amós utiliza metáforas sorprendentes a partir de su experiencia como pastor y agricultor. Por ejemplo, una carreta llena de grano, en el capítulo 2, versículo 13, un león rugiente, capítulo 3, 8, una oveja despedazada, capítulo 3, versículo 12, unas vacas gordas, les va a decir a las mujeres vacas gordas, van a ver ya en el capítulo 4, versículo 1, y una cesta llena de frutas, capítulo 8, versículo 1 y 2. Séptima pregunta. ¿Cuál es el énfasis entonces del libro? Jehová es Dios. Eso es. Jehová es Dios sobre todas las naciones y sobre todo el universo, su soberanía. ¿Qué más? Segundo, Jehová traerá ruina absoluta a Israel por su deslealtad al pacto y por su religión sincretista, que es anatema a Dios. Vamos a ver esto más adelante. Tercero, Dios requiere justicia para el inocente y misericordia para los pobres.
Eso se trata este libro. Y cuarto, observar los rituales religiosos no es un sustituto de hacer el bien y mostrar misericordia. Esos son los énfasis o los 4 énfasis del libro. Así que hoy día vamos a ver entonces cuál es nuestro bosquejo. Amós profetiza del 1 al 2 el mensaje recibido por medio de visiones. Y la segunda parte del versículo 3 al versículo 15 y capítulo 2 al versículo 1 al 3, Amós profetiza juicio sobre las naciones vecinas. Así que vamos a empezar leyendo. Dice el texto: este mensaje fue dado a Amós. Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá, él recibió el mensaje por medio de visiones, 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joas, era rey de Israel. Así que el primer versículo ya es motivo de poder revisar quién es Amós. Él mismo se describe, pero también describe la situación del norte, del sur. Jeroboam II en el norte, ¿no? Y el otro rey en el sur. O sea, ya nos está dando una idea. Así que nuestra introducción completa con el panorama, con el contexto histórico, y ahora vamos a ir estudiando como lo solemos hacer, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Entonces, lo primero que vamos a ver es la identidad. Amós. ¿Quién fue Amós? ¿Sabes? Amós, dice el texto, era de Tecoa, una pequeña villa a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Y ojo, él fue el único profeta que dio su ocupación antes de declarar su comisión divina. O sea, era un pastor de ovejas, literalmente pastor de ovejas. O sea, ahora, tengo una ubicación de Jerusalén y donde queda el desierto de Tecoa, cerca al Mar Muerto, a 16 kilómetros al sur quedaba este lugar. Amós, él no era de descendencia sacerdotal o noble, sino que trabajaba como uno de los pastores y un recolector de higos silvestres, así se lo identifica en el capítulo 7, versículo 14. Pero también era un contemporáneo de Jonás, 2 Reyes 14:25, de Oseas 1:1, e Isaías, capítulo 1, versículo 1. Y este pastor de ovejas fue llamado por Dios a dar un tremendo juicio. Ahora, la situación que se vivía, lo voy a marcar con rojo si estás viendo, estas son las 10 tribus del norte, que estaban en decadencia moral, que estaban en idolatría, que estaban en injusticia. Y el sur, que lo estoy marcando con negro, desde allí fue llamado para predicar al norte. Así que el versículo 2 dice: esto es lo que vio y oyó. Ojo, vio y oyó. La voz del Señor rugirá desde el monte Sión, su voz tronará desde Jerusalén. Los buenos pastizales de los pastores se secarán y la hierba del monte Carmelo se marchitará y morirá. Así que Amós nos está explicando cómo el juicio de Dios se va a desarrollar en estas profecías. Ahora, Sión es también identificado con Jerusalén. Jerusalén es el reino del sur. Y él empieza a decir, mira, sabes, tengo una palabra de parte de Dios. Y así era muy importante que las personas entendieran que no era su propia opinión, que no era su propio punto de vista, y tampoco era como aquellos, hoy día hay unos pseudos profetas y falsos profetas que dicen, Dios me habló y Dios me... No, esto era muy delicado. Hoy día lo usan de forma vergonzosa, de forma falsa, descarada, ¿no? Pero la voz del Señor rugirá. Él vio y escuchó, y está hablando desde Jerusalén, y está diciendo que sabes, por los pecados de los seres humanos, toda la tierra va a sufrir. Y siempre fue así. O sea, si miramos en Génesis capítulo 1, capítulo 2, el pecado entró al mundo por un hombre, cuando desobedeció a Adán y Eva. ¿Y qué dijo frente a ese pecado Dios? Sabes, la tierra dará espinos y cardos. O sea, las consecuencias lo sufre la creación. Los animales,
todo, ¿no? Por eso Pablo decía, aún la creación gime, o sea, está esperando el día de la redención, porque tristemente el pecado del ser humano también afectaría todo lo que ellos podían ver a su alrededor. Por eso dice, los pastizales se secarán, mira, no va a haber comida. Para ellos era muy importante, que quizás para nosotros cuando leemos, oye, se va a secar el pasto, no va a venir la lluvia, la hierba del monte, ¿sabes qué? Se marchitará. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Pero si nos dicen, ¿sabes qué? Uy, se cayó el Yape hoy día, ¿no? En Perú. O el BCP, todo el mundo se desespera. O se cayó el Face, ay, se desespera. Se cayó la bolsa, ¿no? De economía. Cayó el dólar, o sea, era algo así muy parecido. Pero, ¿sabes? En este tiempo, la economía de la agricultura, los pecados de los humanos afectan la naturaleza. Eso es lo que necesitamos entender. Pero, fuera de las consecuencias que vemos desde la caída, y desde este pecado que estaba haciendo el reino del norte, créeme que Dios ha dicho al ser humano que lo ha puesto como mayordomo, como administrador de su creación, pero el ser humano peca contra su creación, ¿sabes? Al explotar su creación, la creación de Dios, porque no nos pertenece, pero sabes, las grandes empresas, las grandes compañías, el mismo ser humano, con su deseo de enriquecerse, con su deseo de distorsionado, sin respetar la ley, afecta la naturaleza. Y sabes, están afectando a los niños, están afectando el agua. O sea, realmente es muy, muy triste cómo, aparte de que simplemente mi pecado pueda afectar la naturaleza, hoy día pecamos contra la naturaleza al explotarla y al no tratarla con el debido respeto y sobre todo, no entender que eso le pertenece a Dios y no darle la mayordomía, o sea, no ser un buen mayordomo, no ser un administrador de lo que Dios nos ha permitido tener. Pero aquí el pecado del pueblo de Israel estaba afectando la naturaleza, tristemente, como mencioné hace un momento, como siempre. Ahora, vamos a ver la segunda parte, del versículo 3 al versículo 15. Amós profetiza juicio contra las naciones vecinas. Dice, esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez. Y no permitiré que quede sin castigo, dice el Señor. Azotaron a mi gente en Galaad. ¿Cómo se separa el grano con trillos de hierro? Ahora, ¿dónde queda este lugar? Si ya tengo el mapa del reino del norte y del sur, era la capital de Siria. Recuerden que los asirios conquistaron a Siria, Damasco, ¿no? Damasco, esta región del norte que trató mal al pueblo de Israel, especialmente cuando Saúl comenzó a reinar. Dice el versículo 4, por lo tanto, haré caer fuego sobre el palacio del rey Hazael y las fortalezas del rey Ben-Hadad serán destruidas. 5, derribaré las puertas de Damasco y masacraré a los habitantes en el valle de Avén. Destruiré al gobernante de Bet-Edén y los habitantes de Aram serán llevados cautivos a Kir, dice el Señor. Cuando habla de las puertas, recuerden que las puertas principales en ese tiempo eran protegidas con un tipo de seguro, una madera, ¿no? Y la seguridad que ellos tenían la va a destruir. Y quizás no entendamos qué estás diciendo. Mira, Kir conquistó Damasco y era como mencionar, ¿sabes? Egipto va a volver a ser el patrón de Israel. Todos sabemos por el libro de Éxodo cuánto sufrieron los israelitas en Egipto y cómo eran esclavos. Y era como, vas a regresar ahí y yo lo mismo lo voy a permitir. Y esto es lo mismo que les dice a los de Damasco, ¿sabes? Los de Kir. Los van a llevar, los van a hacer. Y se cumplió tal como el Señor lo dijo. Versículo 6, vamos a seguir estudiando. El versículo 6 nos dice lo siguiente. Esto es lo que dice el Señor ahora. Le dije que vamos a mencionar 6 de las 8 ciudades que va a hablar. 6, esta es la segunda. Los habitantes de Gaza han pecado una y otra vez. Y no permitiré que queden sin castigo. Enviaron a pueblos enteros al destierro y los vendieron como esclavos a Edom.
Ahora, ¿dónde queda Gaza? Es el mismo Gaza que el día de hoy tiene conflictos con la nación de Israel. Lo voy a marcar, si estás viendo en el mapa, es al sur de Jerusalén o de Judá o de Tel Aviv. Y esto eran los territorios filisteos. Y hay 4 ciudades que son Ecrón, Gaza, Escalón y Ashdod o Asdod, en las cuales van a mencionar claramente. Ellos esclavizaron a judíos o muchas personas y los vendían como si fuesen mercancías. O sea, yo sé que en esa cultura esclavizar era algo común, pero ellos hacían por obtener riquezas y eso es lo que Dios va a cuestionar siempre. Esa esclavitud. Y sabes, todo pecado, como dice que acabamos de leer, todo pecado será juzgado por Dios y todo pecador será castigado por Dios. Ahora, Dios dice, ellos pecaron y serán castigados por su pecado. Y eso es algo que tú y yo necesitamos entender, que todo pecado tiene un precio. La Biblia en el Nuevo Testamento dice, el precio del pecado, ¿sabes cuál es? La muerte, muerte física, muerte eterna, muerte espiritual, esas 3 tipos de muerte. Porque muchas personas el día de hoy no entienden, o algunos sí lo entienden, pero no les importa. Pecado es errar en el blanco. Pecado es desobedecer los mandamientos de Dios. Pecado es blasfemar contra Dios. Pecado es rechazar la gracia. El pecado es de la incredulidad de no creer que Jesús murió por ti. Y sabes, ese pecado será castigado. Dios no pasa por alto los pecados. Por eso en el Antiguo Testamento instituyó una forma en que Dios apaciguara la ira contra la humanidad. Y eran los sacrificios. O sea, los pecados tenían que ser pagados. Había un costo. ¿Y cuál era el costo? La muerte de un inocente en el Antiguo Testamento. O sea, cuando yo pecaba, si yo pecaba, ponía mi mano sobre la oveja y transmitía mi pecado. Y era un simbolismo para que ese animal muera, la sangre sea derramada en el altar, sea quemada y el olor llegue a nuestro Dios. Y Dios calmaba su ira. Y había este tipo de fórmula, de forma que hizo el Señor en el Antiguo Testamento. Sabes, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que recordar que Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados. Dios puso toda su ira, estaba en contra de ti y en contra de mí, para que a través de su muerte, a través de su sangre derramada, así como un cordero, como dice Isaías 53, que fue al matadero, no abrió su boca. Él es aquel que quita el pecado del mundo. Mira, no es la religión, no son las buenas acciones, no es que vayas a una iglesia, no, es que tú le pidas perdón. Es que tú te humilles a Él, es que tú le pidas, Señor, perdóname, me arrepiento, voy a dejar de hacer lo malo, voy a empezar a obedecer tu palabra y te hago mi Señor y Salvador y yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y ahora quiero servirte. Es en este momento que tus pecados son perdonados, es en este momento que donde tú crees y tienes fe que Jesús hizo esto por ti, que naces de nuevo. Por eso es algo entre tú y Dios. Pero tienes que entender que eres pecador. Y que ese pecado, esa mentira, ese orgullo, esa vanidad, esa lujuria, esa codicia es pecado y te está llevando a la muerte. Y no solamente estoy hablando de la muerte física, sino la muerte espiritual, cuya consecuencia es la muerte eterna, alejada de Dios, en un lugar que se llama el infierno, condenado por los siglos de los siglos. Y la única forma de salvarte es con la sangre que te puede limpiar de tu pecado. Pero no es la sangre de un cordero como instituyó en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Es la sangre de su Hijo, Jesucristo, de nuestro Señor, derramado en la cruz, siendo inocente, murió por tus pecados y mis pecados. Claramente dice el texto, ellos pecaron y ellos pagarán por sus pecados. Así es que, si tú sigues en tus pecados, vas a pagar tus propios pecados o aceptas que alguien pagó por tus pecados. A eso se llama la redención y la propiciación que hizo nuestro Señor. Y yo acepté hace muchos años que Jesús murió en mi lugar. Reconocí
su señorío en mi vida. Le pedí perdón por mis pecados y le dije, Señor, ahora quiero servirte, quiero ser tu hijo, quiero aprender a obedecer. Y mi vida se transformó, mi vida cambió, soy nueva criatura. Y ese es el milagro del nuevo nacimiento que experimentarás y luego viene la adopción. Pero si tú sigues pecando y mueres en tus pecados, lo único que harás es pagar tus pecados en el lago de fuego o aceptar, como vuelvo a mencionar, que alguien ya pagó hace 2000 años en la cruz del Calvario por tus pecados. Hoy la salvación se ofrece a ti de forma gratuita. Más adelante no va a ser posible porque hoy es el día de salvación. Así que eso es, cada uno paga por sus pecados y estas naciones iban a pagar. ¿Qué dice el versículo 7? Mira, por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Gaza y todas sus fortalezas serán destruidas. 8. Miren lo que dice el Señor, por eso es el juicio. Masacraré, eso está diciendo Dios, a los habitantes de Asdod, que le mencioné, estas 4 ciudades filisteas. Destruiré y destruiré al rey de Ascalón, otra ciudad. Después me volveré para atacar ¿a quién? A Ecrón, otra ciudad. Y los pocos filisteos que queden morirán, dice el Señor soberano. Ese es el Dios que tenemos. Ahora, 9. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Tiro han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Rompieron su pacto de hermandad con Israel al vender aldeas enteras como esclavas a Edom. Otra vez Edom en el tema, ¿no? Ahora, ¿dónde queda Tiro? Eso es al norte, ya no es al sur. Ahora se va. Recuerdan que está haciendo a las naciones vecinas, ¿ah? Tiro hizo un pacto con Salomón, le vendió maderas para construir el templo y ahora Tiro está también igual que los filisteos, conquistando esclavos, haciendo negocio con los edomitas y Dios dice, eso es pecado. 10. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Tiro y todas sus fortalezas serán destruidas. Miren que Tiro era un tipo de isla, rodeado con muros, se sentía muy seguro. Y ellos pensaban, pero ¿cómo va a caer? Pero ojo, ¿qué dice la historia sobre este tema? Mira, Tiro, capital de Fenicia en ese tiempo, era una fortaleza en una isla que casi era impenetrable. Durante el recorrido de Alejandro el Grande a este sector, a través de Palestina en el año 332 a.C., después de 7 meses de asalto, ¿sabes? Cayó la ciudad. Cuando el enemigo construyó un camino de los escombros de lo destruido de la ciudad en tierra firme, como un puente. Aprendemos de documentos históricos que 6.000 de esa ciudad fueron asesinados, 2.000 fueron crucificados o atravesados y 30.000 fueron vendidos en esclavitud. O sea, los que vendían a esclavos ahora fueron esclavizados. ¿Saben qué nos enseña esto, hermanos? La palabra de Dios, las profecías, la palabra de Dios siempre se cumplirá. Y cuando se cumpla, es más aterrador de lo que podíamos imaginar. ¿Quién en ese momento se iba a poner a pensar, oye, pero Dios está diciendo, tus muros van a ser destruidos? Estos muros están bien seguros, protegidos. ¿Cómo nos van a hacer? Nadie ha podido conquistarnos. Muchos se sorprendieron en esa época al entender que la palabra de Dios, las profecías, los oráculos, como podemos llamarlo, se cumplieron al pie de la letra, pero sabes, fue aterrador. Y fue aterrador también como el juicio que vino en el año 722 a Israel. Fue aterrador. Fue desastroso. Y hoy tenemos profecías de parte de Dios. Jesús viene por segunda vez y Jesús dijo en Mateo 24 que esas son las señales. Guerras, rumores de guerras. Hermanos, tenemos enfermedades, tenemos terremotos, tenemos hambre, tenemos situaciones difíciles. Las personas no entienden que la palabra de Dios se va a cumplir. Jesús viene pronto y debemos estar preparados. Y si Jesús viene pronto y encuentra a las personas en su pecado, ¿sabes? Ya no hay gracia. Por eso hoy día les comentaba hace un momento, estamos durante este tiempo
para recibir la gracia. La salvación es gratuita. Solo nos toca decirle, y nos queda decirle, Señor, perdóname y reconozco que soy pecador y no quiero la muerte eterna. Yo quiero aceptar lo que tú has pagado por mis pecados y ahora ser libre de la condenación eterna, ser un hijo tuyo, una hija tuya. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Pero si te encuentra en tus pecados, ¿sabes qué? Tú mismo pagarás por tus pecados y no te recomiendo, porque el precio por tu pecado es la muerte eterna en el lago de fuego. Pero la profecía se cumplirá sí o sí. No importa lo que el ser humano haga, la palabra de Dios es veraz y se cumplirá como se cumplió en ese tiempo. ¿Qué pasó? Versículo 11. En lo que al Señor, eso es lo que el Señor dice. Los habitantes de Edom han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Espada en mano persiguieron a sus parientes, los israelitas. ¿Qué? ¿Los edomitas eran parientes israelíes? Sí, les voy a explicar. Y en su furia, dice, los apuñalaron continuamente y fueron implacables en su enojo. ¿Por qué dice que son sus hermanos? Porque ellos eran gemelos. ¿Quién? De Esaú viene el pueblo de Edom, los edomitas. De Jacob viene Israel. Y esta historia está en Génesis 25, del versículo 19 al 28 y el versículo 27. O sea, ¿recuerdan? Ellos eran hermanos, por eso eran primos, pero ellos, los de edomitas, actuaron como enemigos y los trataron muy mal. Pero el territorio de Edom está al sur, y lo voy a marcar, si estás viendo por eso este estudio, si no, está al sur del Mar Muerto más abajo. Siempre trataron mal a los israelitas, siendo sus hermanos. Y Dios dice, yo les voy a hacer pagar esto. 12. Por lo tanto, haré caer fuego sobre Temán y las fortalezas de Bosra serán destruidas. 13. Esto es lo que dice el Señor. Ahora, a otra nación. Los habitantes de Amón han pecado una y otra vez. Y no permitiré que queden sin castigo. ¿Se dan cuenta? Dios no permite que el pecado pase por alto. Cuando atacaron a Galaad para extender sus fronteras con sus espadas, hermanos, hicieron una crueldad. ¿Saben qué dice el texto? Abrieron a las mujeres embarazadas para terminar con todos sus habitantes. Ahora, ¿de dónde salen los de Amón y los de Moab? Miren. Otra vez tenemos que ir a Génesis, capítulo 19, versículo 30 al 38, la historia de Lot. ¿Se acuerdan? Sodoma y Gomorra. Y si ven a la esposa que se convirtió en sal, lo estoy marcando con rojo, sus dos hijas. De la hija mayor salen los moabitas y de la hija menor los amonitas. Ellas creyeron que como cayó juicio, cayó fuego del cielo y destruyó Sodoma y Gomorra y no quedó ningún habitante, ellos dijeron, uy, somos las únicas que hemos quedado y la raza humana se va a extinguir. Emborracharon a su padre, tuvieron relaciones incestuosas y tuvieron 2 hijos. Y estos hijos son los moabitas y los amonitas y se convirtieron en enemigos de Israel. O sea, Dios dice, ustedes van a sufrir las consecuencias. ¿Y cuál era el territorio de ellos? Miren, lo voy a volver a marcar. Está al sur del pueblo, justamente del norte, del reino del norte. Ese territorio ahora va a ser castigado. 14. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Rabá y todas sus fortalezas serán destruidas. La batalla vendrá sobre ellos con gritos, como un torbellino en una tormenta impetuosa. 15. Y su rey y sus príncipes irán juntos al destierro, dice el Señor. Ahora, y recuerden que los originales no tienen capítulos ni versículos, pero vamos a ir al capítulo 2, versículo 1, 3, para terminar este estudio, porque está unido, pero no quería dejarlo pasar, que está ahí en esta serie Profetas Menores, el juicio de Dios a las naciones. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Moab han pecado una y otra vez. Y no permitiré que queden sin castigo. Ya les expliqué de dónde vienen los moabitas, ¿no? Profanaron los huesos del rey de Edom, reduciéndolos a cenizas. Ojo, profanaron. Primero vamos a ver en qué parte del territorio. Estos están al sur del Mar Muerto. Si lo estás viendo, este devocional, les vas a encontrar
muy fácil de ubicarlos alrededor del sur de Jerusalén. Ahora, ¿pero qué quiere decir con que profanaron los huesos del rey de Edom, reduciéndolo a cenizas? ¿Sabes qué? Estas acciones de profanación son desagradables a Dios y eran sujetas a juicio. ¿Por qué? Porque tuvieron que abrir la tumba. ¿Qué más? Quitaron el esqueleto. Tercero, quemaron o incineraron los huesos. Estamos hablando de incinerar, la incineración. Y cuatro, mezclándolos para hacer morteros para los edificios o haciendo yeso para blanquear las paredes, según los tárgumenes. Esto dice que hicieron de este rey. Ahora, todo esto era visto como una manera de humillar y afectar negativamente el lugar de descanso en la vida venidera. Era profanación. Dios respetaba esto. Dios respetaba la cultura. Ahora, esto tendríamos que hablar el día de hoy. Y me preguntan, si tienes unos minutitos, 3, 4 minutos, quiero explicarte, ¿no? Porque algunos dicen, pastor, ¿está bien incinerar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sabes? Te voy a hablar y te lo voy a resumir rápidamente sobre la cremación en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? Mira, tenemos que ir. El Antiguo Testamento, según Deuteronomio, decían que deberían darles sepultura. Pero en el Antiguo Testamento encontramos muchos casos de que fueron cremados o incinerados. El mismo caso de Saúl y sus hijos y todos ellos por los habitantes de Galaad fueron incinerados. Hubo una profecía de Josías, ¿no? Sobre que unos profetas de esos profetas pecadores iban a ser incinerados en ese altar que Jeroboam levantó. Pero eran señales de juicio. Por eso es que dentro del Targumen o de la ley que se llamaba la interpretación de la ley, decía que no se debería cremar a un judío. Pero es curioso porque el día de hoy sí se creman. Hoy día creman a los judíos y se permite, pues obviamente, tener las cenizas dentro de la familia, ¿no? Esto es el día de hoy. Los griegos, para ellos más bien era un honor cremar o incinerar o quemar los huesos. Ustedes han visto esas películas épicas, les ponían 2 monedas en el ojo y les daban dinero para la otra vida y los quemaban. Los romanos sí y no, pero normalmente también lo hacían. Ahora, el Nuevo Testamento no tiene una explicación detallada sobre cremar, no lo dice, no habla, no lo prohíbe ni tampoco lo... Más bien, 1 Corintios capítulo 15, Pablo nos habla de la resurrección de los muertos, que es mucho más allá de que este simple cuerpo. Ahora, Pablo dice en 1 Corintios 6, versículos 19, 20 y 21, de que el cuerpo, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Pero no es este cuerpo al 100% que va a ser resucitado, sino vamos a tener un cambio en nuestro ADN, pero no cambiaremos de ADN. Pero aún en esa ceniza está nuestro ADN, o sea, dentro de lo que nosotros hoy vemos. Como les dije, el Nuevo Testamento nos da una luz sobre esto, pero vemos que en el Antiguo Testamento era señal de juicio, pero hoy día ya no estamos bajo juicio ni condenación en el Nuevo Testamento. Si a mí me preguntarían, mira, ¿se puede cremar? La verdad es que sí se puede, pero depende también de una cuestión cultural. En esa cultura no se permitía, aunque los judíos el día de hoy lo permiten, pero también recuerda que más allá del cuerpo físico, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y es más, es un tema más de fe, es un tema más de glorificación que sucederá en nuestro cuerpo y no estamos profanando el cuerpo si se está cremando, porque este cuerpo está lleno de corrupción y la corrupción se tiene que vestir de algo incorruptible, es decir, está sujeto al pecado y a la muerte, a la vida pecaminosa, pero va a resucitar en algo diferente, un cuerpo diferente, un cuerpo 1000% mejorado, y eso Dios nos los ha prometido. Entonces, esto era interesante, pero en la cultura y lo que estamos viendo, ¿sabes? Fue un acto de profanación, de humillación, y Dios dijo, los voy a castigar por eso. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 2. Por lo tanto, haré caer fuego sobre la tierra de Moab, y todas las fortalezas de Keriot serán destruidas. Los habitantes caerán en el ruido de la batalla, entre gritos de guerra y toques del cuerno de carnero. 3. Y destruiré a su rey,
y masacraré a todos sus príncipes, dice el Señor. Recuerden que en número 24, justamente Moab y su rey Balac contrataron a Balaam para maldecir al pueblo de Dios y no lo lograron. Ellos son. Por eso Dios dijo, los voy a castigar. Hermanos, recuerda esto. El ser humano en estas historias, en su depravación, hizo y hace guerras, matanzas, esclavitud, hoy día llamado la trata de personas, genocidio, la violación de mujeres y otros crímenes. Los juzgará a esas naciones en ese tiempo, bajo el profeta Amós dio ese juicio. Hoy, por la misma razón, que el hombre sigue haciendo lo mismo, guerras de esclavitud. Hemos visto cómo se gozaban de la esclavitud y los vendían. Hoy día se llama trata de personas. Sigue existiendo la esclavitud, sobre todo a mujeres, abuso sexual a mujeres, a niñas, a niños. O sea, el ser humano está corrupto, está depravado. No hay nada bueno que pueda sacar de su corazón. Por eso necesitamos a Cristo y la respuesta a esta situación es Cristo. No es tanto un sistema político o una mejor economía. Ayudan, pero ¿sabes? La respuesta es un corazón transformado por el poder de Dios, y ese es el rol de la iglesia. Prediquemos el evangelio, seamos la voz del Señor. Nosotros mismos como cristianos tenemos que aprender a vivir como Cristo y seguir predicando y seguir yendo a esos lugares donde pueda llegar la verdad, las familias sean transformadas, los poderes políticos o económicos sean, ¿sabes?, transformados ¿a qué? A tener una perspectiva bíblica, cristiana, como hay otros países. Hay otros países con presidentes que tienen temor a Dios, como en Corea del Sur, que sucedió, ¿no? El mismo, acá en Centroamérica tenemos un presidente que cambia, que transforma desde los poderes políticos o económicos o militares, etcétera. Por eso los jóvenes necesitan hacer carrera política desde un principio bíblico y cristiano, y necesitamos seguir siendo como iglesia esa voz y sobre todo ayudar a aquellos que lo necesitan. Vamos a terminar con 4 conclusiones, pero antes de eso recuerda lo que dice 1 Corintios 3, 12 al 14. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor, y si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. O sea, también tienes que entender que seas hijo de Dios o no hijo de Dios, el fuego, siempre habló, el fuego va a caer, el fuego purificará, el fuego es un agente de juicio y revelará qué estás haciendo con tu vida cristiana. Es tu deber ayudar al más necesitado, es tu deber ayudar a tu nación, es tu deber ser parte de la solución de los problemas sociales. Y oremos por aquellas naciones hoy que más lo necesitan. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, lo que hemos visto el día de hoy. Tristemente, los pecados de los seres humanos afectan a la creación de Dios, incluyendo la naturaleza. Y número 2, lo que hemos visto el día de hoy, Dios no pasa por alto los pecados del ser humano, y todo pecado debe de ser castigado. Pero la buena noticia es que Jesús llevó el castigo de nuestros pecados y por eso es nuestro único Salvador. Número 3, la palabra de Dios siempre se cumplió en sus profecías y se seguirá cumpliendo en las profecías de la segunda venida de Jesús. Y número 4, el fuego revelará las acciones de cada ser humano, sea seguidor de Cristo o desobediente a Cristo. Pero el juicio es inminente, el juicio va a venir. ¿Quieres librarte del juicio? La única solución es hacer a Jesús tu Señor y Salvador. Vamos a terminar con una oración. Padre amado, muchísimas gracias por tu palabra y por hacernos entender que tú no pasas por alto los pecados y que aún las naciones vecinas alrededor del norte y del sur de este reino dividido que nosotros el día de hoy hemos estudiado, te tienen que rendir cuentas a ti porque eres el soberano Dios. Y tú los ibas a juzgar y los juzgaste. Y hoy tú, Señor, dices que va a haber un juicio a todo ser humano por sus propios pecados.
y cada pecado será castigado. Pero gracias a tu misericordia, a tu compasión que enviaste a tu propio Hijo, el Salvador, Jesucristo nuestro Señor, quien pagó nuestros pecados en la cruz, en una muerte tan dolorosa y cruel, y por medio de Él hoy podemos ser salvos de tu ira, hoy podemos ser salvos del castigo eterno. Ayúdanos a entender esto, y si ya somos salvos, darte las gracias y servirte con todo el agradecimiento en nuestro corazón. Y si hay alguien aquí que necesites nacer de nuevo, que necesita reconciliarse contigo, mi oración es que lo haga en este momento y se acerque a ti y busque una iglesia, un lugar donde congregar de sana doctrina. Gracias por todo esto. En tu nombre oro así, amado Jesús. Amén. Mira, si el mensaje ha sido de bendición, pone un like, comparte con tus amigos. Si estás por Arequipa, visítanos Avenida La Paz 402 en El Cercado, y los domingos nos reunimos en un auditorio, Avenida Goyoneche 406 en El Cercado. Nos vemos.